¿qué tal? Mi nombre es Diego Guerrero, bienvenidos a Derecho a Debate TV. El día de hoy vamos a tocar uno de los temas más sensibles dentro de nuestra sociedad, la violencia de género. No es nuevo, pero si bien se ha estado visibilizando a través de diversas manifestaciones que hemos estado viendo. El día de hoy trataremos este tema de gran importancia. Para ello, vamos a escuchar la opinión de un estudiante de la Facultad de Derecho. Paros, vamos contigo. Muchas gracias, Diego. El día de hoy a mí me encantaría iniciar definiendo violencia de género. La podemos entender como la conducta o amenaza de género que tiene por resultado o puede tener como resultado un daño ya sea físico, sexual, moral, patrimonial o económico hacia otro género. Ahora bien, ¿qué entendemos por género? El género es la categoría que se encarga de analizar cómo se va a representar, describir y simbolizar las diferencias sexuales ante una sociedad determinada, porque hay que tener en cuenta que en la actualidad no solamente hablamos de el género masculino y femenino, ya hay una gran variedad de géneros que al hablar de violencia de género no son tomados en cuenta y también son violentados. Por otro lado, es importante conocer las modalidades de la violencia de género, ya que no solamente se da en un ámbito laboral, también se da en ámbito docente, en la familia, en la comunidad y en las instituciones, que justamente hablando de instituciones me causa un poco de conflicto el hecho de saber que en estas instituciones no se cuenta con perspectiva de género, lo que ocasiona que al resolver los casos de violencia de género no sean tomados en cuenta todas las violencias que viven las personas. Entonces, a la hora de dar una resolución, la persona violentada no queda satisfecha con el resultado que se le ha dado. Entonces, el día de hoy a mí me encantaría que los invitados, los especialistas que se encuentran contigo en el estudio, hablaran sobre violencia de género no solamente enfocada en mujeres, sino en los demás géneros existentes y en ellos, ¿qué programas creen que se podrían implementar sobre perspectiva de género en las instituciones? Muchas gracias, Diego. Volvemos contigo. Gracias, Paros, por tu opinión. Y ahora vamos a conocer a unas invitadas muy especiales. La doctora en Derecho, Ruth Zabaleta Salgado, obtuvo este grado en la Facultad de Derecho de la UNAM con mención honorífica. Es catedrática en la División de Estudios de Posgrado de la misma facultad con la materia Poder Legislativo y Sociología Jurídica. Dentro de su larga experiencia laboral, se destaca su presidencia de la mesa directiva como diputada federal por la 60ª y 62ª legislatura en el periodo 2007-2008, tiempo en el que se aprobó por primera vez el presupuesto de perspectiva de género, la paridad política de género y se formuló el reglamento para emitir las declaratorias de alerta de violencia de género. Ha sido conferencista en temas de poder legislativo, reforma política, procesos electorales e igualdad y violencia de género, participante de la mesa de debate, según ellas, de Milenio TV desde 2008, y comentarista en Enfoque Noticias con el espacio Puntos Suspensivos, entre muchas otras actividades, premios y autorías de libros destacados. Por su parte, la doctora en Derecho Mónica González Contró obtuvo su licenciatura en Derecho por el ITAM. Cuenta con una maestría en Necesidades y Derechos de la Infancia y de la Adolescencia y el doctorado en Derechos Fundamentales por la Universidad de Madrid. Fue consejera honoraria de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal del 2011 al 2016. Autora de diversos libros y artículos académicos públicos en revistas nacionales y extranjeras, entre los que destaca el libro Derechos Humanos de los Niños, una propuesta de fundamentación, publicado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Actualmente es investigadora en el Instituto de Ciencias Jurídicas de la UNAM y catedrática en la Facultad de Derecho de la misma universidad. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores y desde 2015 funge como abogada general de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bien, ya conocimos el perfil de nuestras invitadas y vamos a hablar de este tema que tiene una gran importancia en nuestro país, pero también dentro de nuestra universidad. Mónica, pues vamos justamente a hablar del tema tan delicado que escuchamos en las noticias, que se ha visibilizado más. No es un tema nuevo, pero es un tema que de alguna manera ha estado tocando últimamente en diversos espacios y se ha escuchado más. Pero, ¿qué es la violencia? ¿Cómo podemos entender la violencia de género? Pues la violencia de género, hay que decir, es un tipo específico de violencia que se ejerce contra las personas en razón de su género. Y cuando decimos género podemos hablar, pues desde luego del sexo, ¿no? Del sexo biológico, pero también de la identidad sexual, de la orientación
sexual, es decir, hay una gran variedad de manifestaciones que pueden dar pie a la violencia de género. Y es toda acción u omisión que tiene como efecto dañar a una persona intencionalmente con base, y esto es lo importante, en su sexo o en su género. ¿Es lo mismo sexo que género? ¿O cuál es la No es lo distinción mismo, que no. Y muy encontraremos? importante, muy pertinente la pregunta. El sexo son todos los componentes biológicos, anatómicos, con los que nace una persona. Y aquí podemos decir, bueno, pues hay personas, hay mujeres, hay hombres, hay personas intersex también, que la intersexualidad, que es también de repente un tabú, son personas que nacen con genitales ambiguos, con algún tema de cromosomas, pero eso es el sexo. Y el género es todo aquello que se atribuye socialmente a las personas en razón de su sexo. Es decir, a una mujer, por ser el hecho de ser mujer, la sociedad pues le impone ciertos mandatos, ¿no? que tiene que seguir, digamos, para identificarse con su sexo, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues desde cuestiones psicológicas o de comportamiento, si ser más tranquilas, ser femeninas, ser más calladitas, más ordenadas, etcétera, hasta cuestiones pues que tienen que ver con la misma apariencia, ¿no? El ponerse ciertos accesorios, el traer el pelo largo, en fin, ¿no? Entonces, todas estas construcciones sociales de género pues no tienen nada que ver, digamos, con el sexo, es lo que la sociedad construye alrededor de esto. A los hombres, por ejemplo, pues se les dice que no pueden llorar, que tienen que ser fuertes, que tienen que ser los proveedores, ¿no? Se les enseña también comportamientos violentos, ¿no? Y que mucho del origen de la violencia de género está precisamente en estos mandatos que nos dicen cómo debemos comportarnos las mujeres, los hombres, que invisibilizan, por ejemplo, también a las personas intersex, y que tienen como resultado precisamente pues una asimetría de poder, porque precisamente por estos mandatos de género, a las mujeres históricamente, por la capacidad de ser madres, se les ha conminado a estar en el ámbito privado, ¿no? Se les han dado tareas reproductivas, y a los hombres pues se les ha asignado el espacio público y las tareas, digamos, económicas y de proveeduría. Y esto lo que ha generado precisamente pues es una profunda desigualdad de poder que tiene y está en el origen de la violencia de género. Entonces, pues hay que entender como el problema estructural que hay detrás de esto. Origen histórico, estas partes de la violencia de género que nos llevan, Ruth, justamente a entenderlo. ¿Cómo podríamos transitar o cómo podrías entender estos orígenes que ya menciona Mónica sobre la violencia de género y entender también de dónde proviene? O sea, cómo ha surgido y cómo ha evolucionado, más bien en esta evolución no positiva, sino una evolución negativa, en la cual cada vez sigue creciendo más el tema de la violencia, que lo decíamos, en el país ha crecido radicalmente la violencia, y específicamente hablando también de la violencia de género. Así es. Bueno, antes que nada, la cuestión de la violencia de género en los últimos tiempos se ha identificado más bien como una violencia contra las mujeres. Ha sido prácticamente equivalente por todo lo que sucede en contra precisamente de las mujeres. Respecto a cómo ha sido el proceso histórico de esta violencia, se deriva de la desigualdad de las mujeres, desigualdad de género, cómo han visto a las mujeres históricamente. Por ejemplo, si nos remontamos 300 años antes de Cristo, desde la época de Aristóteles, pues las mujeres no tenían reconocimiento como personas, y así se mantuvo por cientos de años. En nuestro país, por ejemplo, pues fue primera constitución 1824, formal ya con el Estado libre y soberano. Segunda constitución, reforma 1836, tercera constitución 1847, la más progresista 1856, y no teníamos reconocidos ni siquiera nuestros derechos como ciudadanas. No estábamos nosotras, teníamos obstáculos legales de reconocimiento incluso para podernos manifestar políticamente. Entonces, si te remontas a las cuestiones de origen, de dónde se deriva esta desigualdad, pues es una cuestión cultural, de costumbres que se ha venido heredando generación tras generación, en donde la Iglesia Católica tuvo mucho que ver. ¿Tiene mucho que ver la Iglesia Católica? Claro, porque imagínate, desde niño te van enseñando más la Iglesia Católica, la religión católica en nuestro país incluso era oficial en la Constitución. Las religiones en general, pero la religión católica, la de nosotros, influye mucho, porque desde el momento que te están induciendo a que las mujeres nacen de la costilla del hombre y no tienes tu espíritu propio, no tienes tu persona propia, pues claro, empieza la desigualdad desde ahí a generarse pues una concepción de lo que somos las mujeres en la sociedad.
Posteriormente, hasta la Constitución de 1917 ni siquiera tampoco se reconocieron los derechos, aun cuando fue una reforma muy importante después de pues eventos tan violentos como la Guerra de Independencia, la propia Revolución Mexicana. Aún así, con la participación de las mujeres y con que somos más del 50% de las mujeres en este país, fue hasta 1953 que logramos en el ámbito federal tener reconocimiento de que teníamos muy reciente, la verdad es que es muy reciente esta participación, ¿no? Y déjate de eso, o sea, como decía la abogada Mónica, pues el problema de generar violencia a partir de este concepto de desigualdad de las mujeres es que las mujeres éramos menos, las mujeres éramos objetos, podíamos ser tratadas con violencia en el hogar, con violencia en la calle y no pasaba nada porque era algo natural, o sea, era algo normal que nosotras que no teníamos reconocimiento como personas, pues la ley no nos amparara para podernos defender, para que se nos garantizara nuestro derecho, por lo menos humano, de ser personas, ¿no? Entonces creo que esto es un problema histórico. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es el rompimiento? Pues las luchas de las feministas, aún con sus diferentes corrientes, todas las feministas han... ¿Cómo podemos entender el feminismo? Pues ser feminismo es identificarte precisamente en una lucha contra la discriminación, donde no te vean desigual, no vean desigual a las personas, pero sobre todo a las mujeres por el hecho de su sexo. O sea, que seamos tratadas en igualdad ante la ley y ante la costumbre y ante la cultura. Porque aquí el problema es que generas muchas leyes que te dan igualdad jurídica, pero el problema es cultural. O sea, ¿de qué sirve que estemos generando? Hemos generado reformas constitucionales, ahorita vamos a revisar qué leyes hemos generado. Incluso la ley contra la violencia hacia las mujeres especifica qué tipos de violencias hay contra las mujeres. Y eso no te ha permitido disminuir el hecho de la discriminación con que son tratadas las mujeres y disminuir los efectos de la violencia contra las mujeres. ¿Los hombres también pueden ser feministas, Mónica? ¿O nada más las mujeres son feministas? Es una gran discusión, sí. Porque creo que hay una paradoja implícita. O sea, efectivamente, como dice Ruth, el feminismo es un movimiento político, y así hay que entenderlo, de reivindicación de derechos que busca la igualdad, ¿no? No es ni privilegios ni nada extra que no sea la lucha por la igualdad. Lo que pasa es que cuando, como bien decía Ruth, tú tienes una discriminación estructural que deriva precisamente de estos mandatos que nos empiezan a inculcar y que inculcamos incluso a las nuevas generaciones. Desde que naces, conseguir esta igualdad no se da de manera natural, ¿no? Y esto es lo que hemos estado viendo. La igualdad en el Congreso, por ejemplo, se dio hasta que hubo una ley que lo obligaba. No se produce de manera natural. Entonces, es muy importante entender esto. El tema de si los hombres pueden ser o no feministas, hay distintas posturas. Yo creo que la más adecuada, es decir, los hombres pueden acompañar las luchas feministas y apoyar el feminismo, pero hay una paradoja y la voy a ejemplificar aquí con un caso, a ver, para que se entienda mejor, ¿no? Una persona una vez fue a dar una charla a un hombre que apoyaba el tema de la igualdad de género y él se declaraba feminista. Y decía que los hombres tenían que renunciar al protagonismo para dar espacio a las mujeres. Pero yo sé, hay una paradoja porque lo que tú estás exponiendo es precisamente un espacio que podía estar ocupando una mujer para decir esto. Entonces es una paradoja porque para renunciar a tu protagonismo necesitas ser protagonista, ¿no? Entonces, lo que se ha reivindicado mucho por parte de estos grupos, es decir, dejen a las mujeres visibilizarse, ¿no? Asumir el liderazgo de los movimientos, de las reivindicaciones. Pero también hay un problema real y es por esto que también se necesita del apoyo de los varones, que muchas veces, si no es un varón hablándole a otro varón, los varones no escuchan, y esto forma parte de la misma estructura social en la que estamos insertos, ¿no? Hay una campaña que acaba de lanzar ONU Mujeres México que se llama Dejemos de hacerlo, y ONU Mujeres hizo un ejercicio muy interesante porque para lanzar esta campaña hizo grupos focales en distintas ciudades de México, ¿no? Y lo que descubrieron ellas, que esto me parece que es importante para empezar a entender, es que los hombres se sentían muy agredidos cuando las mujeres les hablaban, por ejemplo, de temas de acoso, de violencia, e inmediatamente se cerraban. Y por esta razón la ONU sacó una campaña de hombres hablándole a hombres, ¿no? Entonces, el problema tiene pues estas complejidades y tiene raíces culturales muy profundas. Y esto, pues un poco responde a tu pregunta, esto de pues, si los hombres pueden ser feministas. Podemos decir, bueno, pues en estricto sentido no, pero sí tienen que participar de esta lucha porque las mujeres solas no
tenemos la suficiente interlocución, ¿no? Pero precisamente pues es dejando el espacio para que las mujeres tomen los lugares protagónicos, ¿no? Entonces, pues... Ruth, ¿y cómo, siguiendo esa línea, cómo romper justamente, porque es uno de los temas delicados, cómo empezar a romper estas barreras para empezar a establecer justamente esta equidad e igualdad de género en nuestro país? ¿Cuáles son algunas propuestas que de alguna manera pudiéramos estar hablando? Bueno, en primer lugar, yo sí creo que puede haber hombres feministas, fíjate, porque... Fíjate nada más, hay hombres como Amartya Sen, por ejemplo, todo su discurso de justicia lo contextualiza en el asunto de la igualdad de las mujeres, o sea, precisamente por la experiencia de su país en la India. Pero hay otros, ¿no?, que no quiero mencionar porque los admiro mucho porque han emitido buenas teorías sobre la democracia, pues que han hablado en contra de la igualdad de las mujeres. O sea, para ellos es inconcebible que haya igualdad de las mujeres aun cuando tienen muy buenas teorías de la democracia. ¿Cómo puede haber teóricos de la democracia que no estén de acuerdo? ¿Cuál sería un argumento que pudieran utilizar? Pues simplemente que no es un problema de sexo, sino que es un problema de inteligencia, que es un problema de desarrollo de las personas, el que les permite tener visibilidad, y no es cierto. O sea, tan solo en la cuestión política ya lo vimos. Los partidos políticos desde 1808 que se fundaron en nuestro país, los primeros partidos políticos ya formales a partir de 1911 con la primera ley, no impulsaban los derechos de las mujeres, los derechos políticos de las mujeres, sino pues hay quien se le ocurriera impulsar a las mujeres, qué bueno. Eso dio como consecuencia que desde que se fundan los partidos políticos de manera formal a la fecha de hoy, solamente 10 mujeres han podido ser presidentas de los partidos políticos. 10 mujeres. Es increíble. O sea, los partidos políticos son la base de la democracia formal en cualquier país y deberían estar impulsando el protagonismo y la visibilidad de las mujeres. ¿Cómo se ha logrado esa paridad de género? O sea, ¿qué acciones se han tomado? Por la lucha de las mujeres y por esto que te digo que hay también hombres feministas. Han impulsado porque son actores fundamentales en la sociedad quienes deben de tomar la relevancia de este asunto y hacerlo visible. Y si ellos tienen el poder, tienen los espacios, son los primeros ellos, esos actores, los que deberían de estar encabezando. En materia de derechos humanos son esas, erróneamente diciendo, cuotas de género, acciones afirmativas, ¿no? Que de alguna manera son temporales. Claro, y lo que buscan, pero deben existir, eso ¿no? es en teoría. Sí. A ver, porque... ¿Pero dices que son erróneas, perdón? La palabra de cuota de género, o sea, más bien mencionar que son acciones afirmativas. Acciones afirmativas. El concepto de cuota de género se me hace como si les hubieras... Pero es en el ámbito político, Sí, claro. pero la acción afirmativa, de alguna manera, lo que permite es establecer mecanismos que permiten una igualdad, habría que hablar aquí de paridad. Claro. Pero aquí, o sea, lo que dices es muy interesante porque las acciones afirmativas que empezaron hace 40, 50 años, digamos, en otros contextos, precisamente toda la formulación teórica y la base teórica iba encaminado a que eran temporales y que se dirigían a grupos tradicionalmente discriminados y que eran medidas para lograr precisamente la igualdad. Lo que pasa es que creo que ahora tenemos que ubicar la discusión en otro lado porque se ha visto que esta idea de que pues durante un tiempo se establecieran estas acciones afirmativas y después se iba a conseguir naturalmente la igualdad no necesariamente ha resultado cierta. Y lo vimos claramente en el Congreso, ¿no? O sea, ¿cuántas reformas electorales hubo? ¿Y cuántas maneras de burlar las reformas electorales hubo? Las famosas Juanitas. Las ¿no? famosas Juanitas, ¿no? El tema, por ejemplo, de las candidaturas en los municipios donde no tenía fuerza el partido político. Es decir, salía la acción afirmativa e inmediatamente salía también, digamos, como la estrategia para burlarla. Hasta que fue muy clara la ley en el sentido de la paridad. Entonces, bueno, creo que tenemos que ubicar pues la discusión en otro lado acerca de la temporalidad de las acciones afirmativas, ¿no? Y también, pues, darnos cuenta de que es algo que está tan inserto en la cultura, ¿no? Y en relaciones estructurales de poder que normalmente, pues es muy difícil romper, digamos, con esto, que forma parte de nuestra misma manera de ver la vida, ¿no? Con este sistema, o sea, la cultura como un sistema de símbolos y una estructura en la que ya nacemos y que nos condiciona nuestra forma de actuar, de vernos, etcétera, ¿no? Entonces, creo que hay que tener en cuenta esto y, pues, empezar a discutir hacia otros lados. Empezar a discutir otros lados. Sí, mira, a ver, yo voy a regresar con el asunto de las cuotas de género. Creo que sí es importante aclararlo.
Las cuotas de género no funcionaban porque no tenían sanciones. O sea, en 1993 eran la primera reforma que se hizo a la ley secundaria, fueron llamadas nada más a que se integrara a las mujeres, pero no se sancionaba. Se ponía el porcentaje. Aún así, hubo una repercusión importante en la integración de las mujeres en la Cámara de Diputados. Pero cambió todo cuando hubo una sanción del Tribunal Electoral en el 2011, cuando ellos dicen no se va a registrar lista si no llevas 40-60 garantizado en las dos vías, plurinominales y en los distritos. Entonces, la sanción es muy importante. Me voy a regresar al tema de violencia de género, porque era el tema que nos han invitado y me parece fundamental aclarar esto. Mientras no haya sanción por los asesinatos de feminicidios, no haya procuración de justicia fehaciente, clara, transparente, no tengamos datos y diagnóstico de realmente lo que estamos haciendo con las leyes y qué resultados tenemos, pues esto va a seguir creciendo. O sea, tenemos un problema ahorita que se ha puesto de moda, así entre comillas te lo voy a poner, de evidenciar la situación de la violencia contra las mujeres, pero se habla mucho de las consecuencias, de la problemática que existe de violencia contra las mujeres, pero no se analiza mucho de fondo cómo podemos resolverlo, cómo podemos enfrentarlo de fondo desde los diferentes ámbitos donde nos toca participar. Creo que aquí la UNAM le está entrando a ese tema y que estábamos platicando al principio. Vamos justamente a analizar en el siguiente bloque este tema, justamente cómo se está abordando también en las universidades el tema de violencia de género. Vamos a escuchar y conocer las voces universitarias, lo que conoce toda nuestra comunidad universitaria sobre el tema que estamos abordando el día de hoy, y regresamos aquí a las cámaras de Derecho a Debate. El que si asisto a las marchas o no lo hago, sin embargo apoyo a las chicas que hacen estos movimientos, ya que alzan la voz por las que quizá ya no están o ya no se puede, y se trata de hacer un cambio en exigir un derecho que es la seguridad hacia nosotras y detener la violencia. Pues me parecen bien, puesto que mi novia es feminista, y pues me he explicado mucho de esto que está pasando, y pues lo he ido entendiendo poco a poco. De ningún tipo, realmente solamente opino que es una manera inadecuada de poder expresarnos, porque siento que hay otras formas de demandar nuestros derechos como mujeres que deben de ser de manera pacífica para poder llegar a un acuerdo entre los géneros, ya que no se debe de usar la violencia para poder establecer la paz, o sea, es algo contradictorio. Pues siendo honesto, no soy muy participante de las manifestaciones o pues la manera de expresarse de las personas. Sin embargo, pues trato de dar el ejemplo yo mismo y pues ser respetuoso con las mujeres, respetar sus derechos y aún ser un caballero como debería de ser, ¿no?, en esta sociedad en la cual nos desarrollamos. Si no puede haber alguien que pueda ayudar a la compañera o a quien esté siendo violentada, pues meterme para poder resolver algo. Hablar, levantar la voz, que toda la gente se dé cuenta y se entere de lo que está sucediendo. Ser lo más imparcial para no afectar a nadie y obviamente tener una visión objetiva ante las situaciones. Pues como lo marca la ley, debo de acudir a las autoridades competentes para ayudarme a mi caso, ya sea dependiendo de la magnitud, de la seriedad y, ¿cómo decirlo?, de la gravedad de la situación. Puede ser desde la discriminación que causa la violencia de género, tanto de mujer a hombre como de hombre a mujer. Psicológica, física, no verbal, todas hay muchas formas de hacer la violencia. Yo creo que tanto física como verbalmente. Pues lo que pasa en México, una sociedad machista que pues no puede dejar a las mujeres en paz. Yo creo que al no respetar los derechos de las mujeres y también el de los hombres, pues estamos realizando violencia de género. Sin embargo, yo creo que al momento de pues no poder realizar una actividad diaria sin miedo o sin preocupación, pues yo creo que desde ahí estamos realizando violencia de género. Bien, estas fueron nuestras voces universitarias, lo que conoce nuestra comunidad
sobre el tema que estamos abordando el día de hoy. Precisamente estamos hablando sobre violencia de género, un tema que es un problema del país, pero también un reflejo también que se ha llevado a diversos ámbitos, como en el ámbito político, como ya lo hemos mencionado, y en la propia universidad también se refleja. La violencia de género es específicamente, ya que entendimos que es el género, la diferencia con el sexo, ¿es específicamente hacia las mujeres o también se puede presentar ante los hombres? Se puede presentar ante los hombres, digamos, en términos teóricos y en términos... Pero las estadísticas nos dicen que las mujeres son las principales víctimas de violencia de género. Y aquí yo quería abordar algo que decía Ruth en el segmento anterior. Porque a veces, ¿no? Muchos hombres dicen, no, es que matan más hombres que mujeres, ¿no? O la violencia afecta más a los varones que a las mujeres. Pero hay que entender que el rasgo distintivo o lo que diferencia precisamente esto es que a los hombres no los matan por ser hombres, ¿no? Un homicidio, que es pues el privar de la vida a cualquier persona, puede ser resultado de la violencia, puede ser un asalto, un robo, una venganza, en fin, cualquier tipo de situación. Pero un feminicidio es la muerte de una mujer por el hecho de serlo, es decir, por el odio que se le tiene a la mujer. Por eso normalmente los feminicidios se dan por las parejas, ¿sí? Cercanas, y empiezan con manifestaciones de violencias como celos, como maltrato, como aislamiento, en fin, es una tipología lo que tiene que ver el feminicidio. Entonces, aquí es importante aclarar. Puede haber la muerte de una mujer violenta puede ser homicidio o feminicidio. O sea, una mujer la asaltan en la calle y en este momento la matan porque le quieren robar, eso es un homicidio. El feminicidio es cuando esta muerte es a causa de su condición de mujer. Y por eso es un tipo de violencia de género. Y esta es la gran diferencia respecto de los varones y es algo que tenemos que entender socialmente, porque cuando dicen, no, es que la violencia nos afecta a todas y todos, sí, pero nos afecta de distinta manera. Y en la universidad esto es muy claro, ¿no? La violencia de género, en los informes que tenemos a 3 años de la aprobación del protocolo contra la violencia de género, los 3 años más del 95% de las denunciantes son mujeres y más del 95% de las personas señaladas como agresoras son varones. Es decir, estamos hablando, claro, o sea, que la violencia de género es un problema de violencia contra las mujeres, ¿no? Hay porcentajes mínimos y normalmente se da contra hombres que no responden tampoco a los mandatos de la masculinidad, que esto es importante. Y ahora, podría darse el caso que fuera por homicidio, como lo mencionabas, por pretender robarlo, pero nunca se debe buscar esta línea, no, claro, se debe perder esta línea, ¿no? Por eso una de las cosas que más, exactamente, o sea, que más se reivindica y decimos, para estudiar bien y entender bien el fenómeno, la primera línea de investigación tiene que ser feminicidio. Si se descarta el feminicidio, ¿no? Que no es esa la razón, se sigue, pero el problema es que normalmente la Procuración de Justicia ha actuado exactamente al revés, ¿no? Abre la línea de investigación, muerte violenta de una mujer, homicidio, y ya después, bueno, si van saliendo algunos elementos y normalmente a raíz de la presión de las víctimas y a veces de presión política y presión social, entonces ya se cambia a feminicidio y tendremos que tener la lógica completamente adversa, porque puede haber, ¿no? Y lamentablemente vivimos hace días, ¿no? Esta situación. Puede haber una muerte violenta de mujer que parezca un homicidio por razón de un asalto, pero que puede haber estado motivado precisamente por la pareja o por la expareja, que es muy común que esto ocurra así y que se intente, digamos, disimular de otra manera. O suicidio, ¿no? Claro. Que también es algo muy común. Algunos otros ejemplos, porque nuestra comunidad de pronto no tiene muy claro qué es esta violencia de género y a veces no logramos visibilizarla como se debería. ¿Cuáles podrían ser algunos ejemplos de esta violencia de género? Bueno, la violencia de género en la ley está establecida muy clara en diferentes tipos. Puede ser violencia psicológica, violencia patrimonial, violencia económica. O sea, la violencia psicológica se ejerce contra las mujeres en el hogar con expresiones de qué gorda estás, cállate, no estés hablando, o sea, puede ser una violencia pasiva, pues que te está afectando psicológicamente día con día. Y te va generando odios, ¿no? Claro. Luego la violencia patrimonial, pues que el esposo llega y le dices la casa y el carro es a mi nombre, no puedes tú tener ninguna propiedad y la tienes sujeta a partir de que si tiene algún problema con él, pues él se queda con las propiedades porque él es el propietario. La económica, pues que les dan, si la mujer está dependiendo de los hombres, pues simplemente no les dan económicamente recursos para que puedan ellas tener su independencia. O sea, tienes que tener independencia económica. Hay otro tipo de violencias más
más extremas, como Quizá la violencia sexual. En el trabajo y en la escuela En también. la escuela también se da, en lo laboral también, pero ve la de la violencia sexual es importante porque fíjate que hay datos de diferentes instituciones que han hecho el seguimiento que más del 50% de las mujeres tienen relaciones sexuales con su pareja de manera forzada, o sea, no es de manera voluntaria, conciliada. ¿Por qué? Porque el hombre cree que es una propiedad la mujer y que entonces tiene que acceder a que tenga relaciones sexuales en el momento que se le ocurre. Entonces, por eso las denuncias a veces de violaciones en el hogar, pero hay otras que son las lesiones. Aquí es un círculo que debe de romperse, como decía la abogada. Aquí es importante encontrar cuáles son las bases de esta violencia que después llega al extremo de ser feminicida. Como bien decía la abogada, pueden ser violencia de homicidios dolosos que se han incrementado en estos últimos tiempos, pues por el protagonismo en la economía y en diferentes cuestiones incluso ilegales como el crimen organizado de las mujeres, pero se ha incrementado, está demostrado las denuncias de la tipificación del delito de feminicidio, en donde las mujeres primero comienzan en su hogar denunciando violencia psicológica, violencia física, y terminan recurriendo a los ministerios públicos para que les den órdenes de protección, y a veces el mismo Ministerio Público no les otorga estas órdenes de protección, y estas mujeres pues tienen que recurrir pues a sus familiares o a otras instancias que a veces no les garantizan su seguridad y terminan asesinadas, como es lo que hemos estado viendo estos casos que últimamente desafortunadamente hemos conocido, en donde la mujer denuncia, meten a la cárcel al hombre, busca alguna recoveco de la ley, el Ministerio Público o el propio juez, dejan salir al hombre que está pues agrediendo a la mujer y terminan asesinándolas, ¿no? Sí, claro. Y mira, y aquí hay una cosa muy importante, porque tenemos que ver la estructura. Normalmente, quien tiene poder económico es el hombre, ¿no? Y ahí vemos mucha clara la simetría de poder. Entonces es quien puede contratar un buen abogado, quien puede tener todas las estrategias de defensa y quien puede, por estas muchas ocasiones, salir libre, ¿no? Incluso incurrir en actos de corrupción porque tiene el poder económico. Claro. Entonces tenemos que ver todo el contexto en donde se dio la violencia, porque normalmente por este mandato social de la mujer estar asociada al ámbito privado y al ámbito reproductivo, entonces la mujer no tiene ingresos económicos propios que le permitan, digamos, enfrentar, por ejemplo, un proceso de esta naturaleza en las mismas condiciones que el varón, ¿no? Incluso avanzar en el trabajo, ¿no? Claro. Muchas veces les preguntas, no, pues miren, yo tengo la preocupación de mi familia, o sea, esquemas que deberían ser compartidos y que de alguna manera también empiezan a recibir esta oportunidad incluso de crecimiento laboral, ¿no, Mónica? Claro, y por ejemplo, o sea, es violencia laboral no contratar a una mujer o despedir a una mujer embarazada, que eso es muy frecuente en nuestro país, en la Ciudad de México, está muy estudiado por el Consejo para Prevenir la Discriminación, que el embarazo es una causa importante de despido, ¿no? Y esto tiene que ver también precisamente con estas asimetrías de poder, que a veces son muy sutiles. Muchas veces los empleadores prefieren contratar varones porque saben que aunque tengan hijos, eso no va a implicar que tomen la licencia de paternidad, que además es ridícula, digamos, en proporción con la de la mujer. Entonces, no tiene un costo económico para la empresa. Y es, o sea, aquí un error de fondo, el no asociar, digamos, el bienestar de las personas o no darles un bienestar económico, un valor económico al cuidado y al bienestar de las personas, ¿no? Entonces, estamos, parte de toda la estructura social, pues es lo que es generadora de violencia y genera estas asimetrías de poder que redundan después en los feminicidios o en situaciones que además también esa violencia se genera de mujer a mujer. Hace una semana me platicaba una amiga que cuando se embarazó, su jefa le decía, bueno, ya no le dejen trabajo a ella porque está embarazada. Y así pasaron, nació el bebé, ya no le dejen trabajo a ella porque acaba de ser madre. Entonces la empezó a congelar de alguna manera laboralmente, o sea, esta violencia que también se vive y que muchas veces no se visibiliza o se entiende cómo está pasando. Ni siquiera están dando cuenta de que está pasando, ¿no, Ruth? Así es, y en el trabajo es muy común, mira, varias cosas. Primero, que las mujeres a veces tenemos el mismo nivel que los hombres de trabajo y nos pagan menos que los hombres. ¿Por qué? Porque las mujeres aparentemente necesitamos menos recursos, ¿no? Que tienes hijos y que no te dejan salir a determinados horarios porque tienes que cumplir con determinados trabajos, no hay guarderías oficiales en los trabajos, tienes que andar buscando quién te cuida a tus hijos, esos son los mínimos.
Pero los otros son este asunto de que te corran porque estés embarazado, pero también el hecho de que no se haya aprobado, cuando estuvimos discutiendo los días de paternidad, incluso hubo una doble votación, terminaron conciliando ahí un acuerdo con la presidenta en ese tiempo, Malú Michar, de la Comisión de Igualdad de Género, porque habíamos logrado en esa votación 10 días de paternidad. Y no, bueno, nos hicieron un show y no dejaban pasar el dictamen de la reforma laboral, precisamente porque habíamos logrado eso. Entonces tuvo que volver a hacer la votación y se lograron 5 días. O sea, 5 días de paternidad que sinceramente no te sirven nada. ¿Y sabes quiénes eran las que más argumentaban que no debería haber paternidad para estos hombres? Algunas mujeres. O sea, aquí el problema es que tienes que hacerle conciencia a las compañeras de que es un derecho que deben de tener las mujeres en primera instancia porque les causa desigualdad. Decían ellas, ¿cómo le das más días de paternidad a los hombres si nada más se van a dedicar a tomar? Y yo decía, pues yo no sé con qué hombres se relacionan ustedes, pero la mayoría de mujeres, pues nos relacionamos con compañeros que nos apoyan o que necesitamos que estén con nosotros apoyándonos con los hijos, acompañamiento, ¿no? Ni siquiera salió este acompañamiento que debe existir y además pero sí hay entenderlo como una responsabilidad mutua. Hay una tendencia, ¿no? Sí, o sea, compartir, ejercer la paternidad, es decir, las dos partes. Pero además hay una cosa interesante. Estos 5 días, digamos que ya constituyen un logro, aunque lejos de lo que quisiéramos, pero muchas veces los hombres no se los toman porque pues van a dar un mal ejemplo y porque pues sí, a veces estar en la oficina, en un trabajo que te reconoce, que te retribuye, ¿no? Es mucho más satisfactorio que estar en la casa cuidando, por ejemplo, a un bebé recién nacido. En términos, digamos, de los valores a veces sociales que tienen que ver con esto de lo económico. Entonces, por eso es muy importante el ir cambiando estas estructuras sociales, que además, desde luego, las mujeres podemos ser machistas, ¿no? O sea, preguntaba si los hombres pueden ser feministas. ¿No? Ahí podemos abrir la discusión, pero sí podemos decir que las mujeres sí pueden tener introyectadas todas estas actitudes machistas que fomentan, ¿no? Y favorecen también esta misma violencia hacia perdón, nada más te voy a interrumpir. No solamente son machistas, sino también hay sentenciadas por feminicidios, claro. Que eso es lo Ruth, más terrible. Me gustaría tocar, generalmente hay una relación que existe en tema de violencia de género relacionada con algo que se conoce como acoso. ¿Cómo podríamos entender esta figura de acoso? ¿Qué significa el acoso? Bueno, mira, el acoso sexual regularmente es un delito que es muy sutil, es muy pasivo, en donde si vas con, no sé, entran las mujeres, quizás, sobre sí, todo te lo voy a poner, entran las mucho. mujeres al trabajo y llevas una falda pegada o corta y empieza a decirte tu jefe, porque principalmente se relaciona con estas estructuras de poder, como bien dice la abogada, oye, qué bien te ves con esa falda, oye, ya te empiezan a decir otro tipo de palabras, ¿no? Qué bien se te ve esto atrás, ¿no? O sea, te empiezan a hacer otro tipo de expresiones y te hacen sentir incómodo, ¿no? O sea, empiezas a tener pues un aislamiento en la cuestión laboral, pues porque no puedes ir vestido como tú quieras, entonces empiezas a vestir de diferente manera, pero también si te empiezas a vestir de diferente manera y te empiezan a aislar, pues simplemente ya no te dan oportunidad de crecer dentro del trabajo, no te dan oportunidad de seguirte desarrollando. Entonces el acoso sexual tiene que ver más con actitudes de discriminación contra las mujeres muy sutiles que van minando pues la seguridad de estas personas, pero transitan. Ese es el problema, que transitan a veces al abuso, no solamente al acoso, de que de repente te toquen o de repente te estén diciendo cosas indebidas, sino también ya pasan a la violencia sexual. Ahora, ¿no? esto pasa en el país. No, sí, claro. ¿También pasa en la universidad, Mónica? Por supuesto, ¿no? No somos, digamos, una isla. Ajenos a lo que pasa al país. Somos un reflejo del país, ¿no? Somos un reflejo del país, ¿no? Claro. Y la universidad, por supuesto, que comparte estas estructuras, ¿no? De desigualdad, comparte esta ideología machista que es la que ha colocado a las mujeres en una situación de desigualdad. Y tenemos casos muy, muy lamentables que van desde el acoso, el hostigamiento, el abuso, la violencia psicológica. La diferencia entre el acoso y el hostigamiento es que el acoso normalmente, según la ley, se da entre iguales, digamos, entre pares, es decir, compañera a compañero, y el hostigamiento viene por parte de un superior jerárquico, que tiene otros componentes, porque evidentemente cuando estos comentarios, ¿no? O algunas insinuaciones vienen del jefe, pues hay una mucho menor libertad, digamos, como de la mujer para poder rechazar o resistir a este tipo de insinuaciones. Aunque no significa que el acoso no te lo haga el jefe. O sea, en realidad te lo puede hacer el jefe, pero esto transita ya a calificarlo o también como hostigamiento, un compañero de trabajo o entre alumnos, ¿no? Entre alumnos. Y
Ahora, yo quisiera tocar algo. Es muy común, por ejemplo, con las redes sociales, especialmente con el WhatsApp, ¿no? El tema del acoso, que yo quisiera transmitirle esto a nuestras alumnas y alumnos. Un no es no. ¿No? Porque desafortunadamente hemos tenido muchos casos en donde hay mucha insistencia en las redes sociales, ¿no? Por ejemplo, de tener desde una relación afectiva, ni siquiera es una insinuación sexual. Y a veces los alumnos no entienden que cuando la chica les dijo ya que no, significa que no, y que no le deben estar mandando mensajitos, no la deben perseguir, no la deben estar siguiendo en Facebook, no. Y esto a veces es difícil de comunicar, ¿no? Y nos lleva a un tema muy importante, ¿no? Que es el tema del consentimiento, que tenemos que comunicarlo también muy bien, y que tiene que ver con un problema que ya tocaba Ruth, en el sentido de el consentimiento, por ejemplo, sexual, pues que debe darse incluso en una pareja, aunque esté casada, ¿no? Y lleve años de casadas, pues. Y entonces tenemos que comunicar, en primer lugar, ¿no? A los varones que el consentimiento tiene que ser explícito, tiene que ser informado, es decir, bueno, el hecho de que una chica acepte ir a la casa del chico no significa que ya, ¿no? O que acepte besarlo o salir con él, no significa. También nosotros hemos tratado de difundir, tiene que ser entusiasta, ¿no? Es decir, bueno, realmente quiero hacer esto que tú me estás invitando, desde darte la mano, darte un beso, tener una conversación por WhatsApp, hasta una relación sexual, ¿no? Y hasta entender a veces esos mensajes, no necesariamente nos tienen que poner uno, si no te están contestando. Claro. Ya va implícito un mensaje que no quiero tener comunicación contigo. Y justamente vamos a hacer un corte, vamos a conocer descubriendo tus derechos, algún derecho que necesitamos conocer y que debemos ejercer. Buenísimo. Y regresamos aquí a Derecho a Debate B. Dentro del derecho reproductivo, toda persona es libre de decidir el tener hijos o no tenerlos, con quién tenerlos o con quién no tenerlos, así como el tiempo de intervalo entre ellos. Todo esto de forma informada, voluntaria, segura y fuera de violencia. Este derecho también contempla recibir servicios integrales para alcanzar un alto nivel de salud reproductiva, así como el acceso a la información sobre la reproducción asistida. Bien, estos fueron Descubriendo tus Derechos. Los invitamos a que nos sigan en las redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram, Twitter, también en YouTube como Derecho a Debate. Y justamente estamos platicando sobre el tema que juegan las redes sociales y la importancia que tiene sobre esta ley que se acaba de presentar, la ley Olimpia. Ruth, que nos estabas platicando de ella. Sí, de hecho me cortaste la inspiración, no sabía que íbamos a corte. Mira, te la regreso. Creo que precisamente en base a lo que dice la abogada, el asunto de las redes sociales pues ha vuelto un asunto muy delicado de hostigamiento, de acoso, de violencia. Y precisamente en el 2013 hubo un caso en Puebla en donde una pareja de jóvenes grababan, filmaban sus relaciones sexuales. Cuando se enoja la pareja de la joven, decide él difundir los videos. Entonces se vuelve un asunto bastante grave, pues obviamente para la integridad de la persona, porque no puedes controlar. O sea, ¿cómo controlas que te saquen un video y que al rato aparece hasta en películas pornográficas, ¿no? Claro. O sea, y entonces esto motivó a que se hiciera una red nacional de mujeres de varias organizaciones y impulsaran una iniciativa para cambiar la ley de violencia contra las mujeres e incluyeran un nuevo tipo de violencia, que es precisamente, que se acaba de votar ayer, que es el tipo de violencia en las redes sociales. Ayer lo aplicaron, lo votaron ya en la Cámara de Senadores, y precisamente habla del acceso no autorizado a cuentas o dispositivos ajenos, el control y manipulación de información, suplantación y robo de identidad, monitoreo y acecho, expresiones discriminatorias, acoso, amenazas, difusión de información personal sin consentimiento, extorsión, desprestigio, abuso y explotación sexual, omisión por parte de actores con poder regulatorio. Esto es lo que va a incluir ahora un nuevo artículo, en el artículo 6º, una nueva fracción de la Ley contra la Violencia hacia las Mujeres, pero te quiero
quiero aclarar algo, ya se aprobó esta ley en 14 entidades, ¿eh? O sea, comenzó al revés aquí el proceso, hubo más conciencia en los estados de la República precisamente porque se ha ido incrementando esta problemática. Puebla no lo quiso aprobar, cuando ahí es donde se originó el problema, pero otras 14 entidades y otras 2 están en proceso de aprobarlo. Y quizá solamente en este contexto, Ruth, ¿no? Alguien puede quizá compartir imágenes a su pareja, como es válido hacerlo, pero justamente que se quede en esta parte y el consenso de a quién se la estoy compartiendo, y no esta que dicen que es la venganza, que muchas veces utilizan estas imágenes para desprestigiar de alguna manera a aquella que fue tu pareja en un momento determinado y que ella no tenía esa decisión de compartir las imágenes, y que hay una afectación muy grande psicológica, personal, que incluso ha llegado al suicidio en muchos casos, ¿no? Así es. Entonces es lo delicado del tema, que creo que es importante que se haya mencionado, se haya visibilizado y que en la ley se haya impulsado. En la universidad mencionamos que hay una violencia, pero de pronto incluso yo me atrevería a decir aquí en las cámaras, a veces en las universidades, en las facultades, conocemos quiénes son. Sabemos quiénes la han ejercido, y no recientes, hasta por años incluso. Yo me acuerdo que maestros de los cuales se mencionan ahora, pues también fueron maestros en la época que yo era alumno. Siguen y tenemos que empezar a romper y erradicar este tipo de situaciones en los maestros que ya existían y también en los futuros, en las generaciones nuevas de profesores, que no se siguen repitiendo estos patrones. Entonces yo lo que quisiera plantear aquí entre las cámaras es qué puede hacer una alumna o un alumno cuando se presenta una situación como esta, y cómo empezar a trabajar tanto en la denuncia como también en la prevención, Mónica. Claro, es muy importante las dos cosas, ¿no? En primer lugar, la denuncia, ¿no? Y en este sentido, pues creo que hay un esfuerzo institucional importante, que tenemos muchísimos retos y todavía nos falta mucho, pero hay un esfuerzo institucional para tener canales claros de denuncias. Están buscando fortalecer las unidades de atención a denuncias y todas las vías, digamos, a través de las cuales se pueden presentar las denuncias y se puede sancionar precisamente a los agresores. Pero pues necesitamos que las mujeres especialmente tomen conciencia de esto y se atrevan a denunciar, porque sin denuncia no se puede proceder, ¿no? Porque no podemos nosotros tampoco, digamos, por ejemplo, pues rescindir a un profesor si no se le dice claramente que se le esté imputando, porque pues también tenemos que respetar los derechos de defensa, ¿no? Pero entonces ayudarla a denunciar, ya sea en la unidad de atención a denuncias, que está ubicada en el antiguo edificio de posgrado, o en la oficina jurídica de la entidad a la cual pertenezca la alumna, ¿no? Pero también es muy importante el hecho de empezar a trabajar en la prevención, porque desafortunadamente no podemos decir que las nuevas generaciones ya vienen, digamos, con otros esquemas. Claro. El machismo, la misoginia sigue estando presente en las nuevas generaciones, ¿no? Incluso en nuestros alumnos y alumnas del sistema bachillerato, de prepas y CCHs, sigue existiendo muchas veces este tipo de violencia, que tiene otras expresiones distintas, ¿no? Por ejemplo, esta de la difusión de imágenes, lo que se conoce como sexting no consensuado, pues bueno, era algo que no existía hace algunos años, ¿no? Y que ahora pues es una costumbre que tienen los jóvenes. Esto, por ejemplo, de revisar el teléfono electrónico, el teléfono celular, perdón, que muchas veces pues las mismas chicas no lo perciben como denuncia, y los alumnos tampoco están, las parejas no están conscientes tampoco de que este es un acto de violencia, porque supone control, supone invasión de la privacidad, ¿no? Entonces tenemos que empezar a trabajar también en generar una cultura distinta. Ruth, ¿qué piensas de las marchas que se han estado dando constantemente? Estas marchas en las cuales hay una manifestación social referente a la problemática y que también visibiliza, ¿no? Yo creo que es correcto que las chicas se manifiesten, no en el grado de violencia que hemos visto aquí en el extremo de que se quiebran los cristales de la biblioteca y se tiran los libros. Creo que eso, bueno, en lo personal no me parece que sea lo más correcto. Sin embargo, como todo mundo reconocemos, o sea, ante la impotencia de sentir que no hay justicia para las demandas que hacen, pues tienen también ciertas reacciones, si las queremos decir de esa manera, justas por la situación que sienten. Para que las volteen a ver, si vieran una marcha pacífica, pero, mira, no las voltearían a ver, ¿no? Yo quiero decirte cosas que han hecho de acciones, tanto la abogada con el rector y en la Facultad de Derecho, regresándote la pregunta que me hiciste de qué podemos hacer. Se están haciendo cosas. Mira, por ejemplo, en la cuestión de la rectoría, pues estuvieron revisando con los directores los programas para prevenir, los programas de las diferentes carreras, de las diferentes facultades. En la Facultad de
Derecho, el director impulsó un nuevo programa y se metió una materia en donde tú nos fuiste a dar clases a los maestros. Tomamos un curso de cultura, ser universitario, cultura de la legalidad, en donde se nos expuso que teníamos en todas las materias que incluir la formación sobre igualdad de género, la no discriminación. Entonces a mí me pareció muy importante este asunto. Yo estoy dando ahora la clase de sociología jurídica, incluyeron esta materia de igualdad de género. Y entonces estarle hablando de los jóvenes sobre la cuestión de la discriminación contra las mujeres y cómo se ha generado la violencia ha sido fundamental. Pero también tendremos que los maestros, o sea, los maestros que están enseñando y están hablando, pues también tendrían que estar educados en el tema. Habíamos como 300 maestros tomando el curso. Tú fuiste a darnos el curso sobre igualdad de género y me pareció fundamental eso, pero aquí con la Facultad de Derecho, por ejemplo, después de la marcha, ante toda la situación de reclamos, se abrió una página por parte del director que se llama yabasta@derecho.unam.mx. Se estableció una unidad jurídica psicológica dentro del bufet jurídico gratuito que ya tenemos, y además en este periodo se va a abrir un observatorio seminario para estar analizando todas las iniciativas a nivel internacional, hacer análisis comparativo de iniciativas internacionales y nacionales de cómo generar prevención en contra de la violencia hacia las mujeres y principalmente en el ámbito universitario. Yo sí quiero que quede muy claro, y es muy importante que quienes nos están viendo y conocen algún caso, manden un correo electrónico yabasta@derecho.unam.mx. En el caso de la Facultad de Derecho, porque en otras facultades también tendríamos que empezar a generar, y se están generando estos mecanismos, porque son ya. O sea, no podemos estar esperando, es un problema que existe, que se tiene que atender ya en todas las formas posibles. O sea, ahorita hablábamos de los profesores, bueno, sí, pero los profesores también tienen que empezar a reeducarse. Y no hablo solamente de educación, reeducarse y cambiarse el chip y entender que hay hay un movimiento fuerte, entender que hay una responsabilidad de nosotros de que tenemos que empezar a hacerlo, porque si no se repite, y estos alumnos que están generando violencia de género la siguen generando porque ven que los profesores lo están haciendo. Entonces es un tema que se tiene que tocar por varias aristas, se tiene que trabajar por diversos medios, y justamente la oficina también de la Abogacía General está impulsando esto. ¿A qué unidad se puede acercar una persona que presenta una denuncia? Ya nos mencionabas, Mónica, pero es importante reforzarlo. ¿Y cuál es el procedimiento que se debe de seguir? Mira, el procedimiento que tenemos depende pues de la calidad de la persona señalada como agresora. Se puede presentar en la unidad de atención a denuncias. Actualmente está ubicada en el antiguo edificio de posgrado, pero se está creciendo esta unidad, que es una instancia independiente, que además brinda también contención psicológica y que, digamos, pues es autónoma y únicamente se dedica a dar contención a las víctimas y a levantar las actas. Una vez que se levanta el acta, con ayuda precisamente de esta unidad de personal especializado, esta se tiene que enviar al director o directora de la entidad de dependencia de adscripción de la persona señalada como agresora para que inicie un procedimiento. En el caso de los trabajadores se inicia un académico o administrativo, es un procedimiento de investigación administrativa y puede culminar con sanciones. Y en el caso de los alumnos se puede decidir y se decide remitir a tribunal universitario, que también pues el tribunal universitario conoce de estos casos de violencia de género. Podemos decir, o sea, tenemos ahorita casi 500 personas sancionadas por actos de violencia de género en la universidad, es decir... Y es en el caso de la universidad, pero a nivel nacional, ¿qué podemos hacer, Ruth? ¿Cómo presenta una denuncia? ¿Qué hacen las personas que han sufrido esta violencia? Es grave, porque ¿Pero qué pueden hacer? O sobre todo, ¿a quién pueden acudir? ¿Cuáles son las instancias a las cuales se puede recurrir? A eso iba. En cada estado de la República tienen tipificado el delito de feminicidio y de violencia de manera diferente incluso. Algunos estados incluso de manera más fuerte que la propia federación. Las mujeres ahora tienen posibilidades de recurrir al Instituto de las Mujeres, a los módulos contra la violencia hacia la mujer, que son donde hay más, por ejemplo, las casas de justicia de las mujeres, pero también pueden recurrir a los ministerios públicos, pueden recurrir a cualquier instancia civil, incluso de gobierno, y se les tiene que levantar ahí su denuncia, se les tiene que inducir, se les tiene que apoyar, o sea, está por la ley contra la violencia hacia las mujeres en cada estado, pero también por el Código Penal. Incluso, si hubiera obstaculización de investigación de algún funcionario público que no
esté haciendo caso, que no esté tomando en cuenta la declaración de una mujer que está siendo violentada, puede ser sancionado el funcionario público. En todos los estados hay sanciones ejemplares para los funcionarios públicos que estén obstaculizando las denuncias o el seguimiento de una denuncia de una mujer que está siendo violentada. Las mujeres recurren y les tienen que dar una orden de protección dependiendo del nivel de violencia que estén sufriendo en su trabajo, en las escuelas, en el propio hogar, ¿no? Mónica, el tema nos daría para otros programas, pero desafortunadamente se nos ha terminado el tiempo. Cortas la inspiración. Ruth, muchas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Mónica, muchas gracias. Muchas gracias. La verdad es que es un tema que tenemos que abordar, tocar, tenemos que acudir a todas las instancias, denunciar, prevenir, hablarlo, porque es un tema que tiene que acudir. Los medios de comunicación juegan un papel muy importante, porque justamente es donde empezamos a difundir y empezamos a hablar del tema. Las marchas sí se tienen que seguir realizando, porque es una forma de visibilizar un problema que existe en el país, y quizá a veces hay cuestionamientos de las mismas, y sobre todo ahora que vi algunos videos de las personas que entiendan que estas marchas, que estos movimientos nos competen a todos, y todos tenemos que estar informados y trabajar sobre el tema. Los invitamos a que sigan opinando en las redes sociales, ya lo habíamos mencionado, en Derecho a Debate estamos en Facebook, Instagram, Twitter, que también se acerquen con nosotros si tienen alguna duda a través de estos medios para que los podamos canalizar. Si quieren o requieren alguna asesoría, estamos para eso. Les agradecemos que hayan estado con nosotros el día de hoy aquí en Derecho a Debate B, y los esperamos en una siguiente emisión. Gracias.